Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de Resonancia Magnética en Acción. El día de hoy vamos a revisar un tema bien interesante, o le toca el turno a la espectroscopía por resonancia magnética de cerebro. Vamos a revisar qué es, en qué consiste, para qué sirve y cuál es la forma correcta de obtener las diferentes muestras en el cerebro para poder saber su composición metabólica y así poder determinar qué tipo de lesión puede llegar a tener el paciente. Así que dicho esto, vamos a revisar las biopsias virtuales por resonancia magnética de cerebro. Continuando con nuestra serie de videos de neuroradiología avanzada, el día de hoy vamos a revisar un estudio bien interesante como es la espectroscopía por resonancia magnética de cerebro. Esta espectroscopía es un método no invasivo que se utiliza para generar la composición metabólica de un tejido, ya sea un tejido sano o un tejido afectado. Lo que queremos saber es qué composición metabólica tiene ese tejido y asimismo poder determinar qué tipo de patología es. Con lo anterior, se puede deducir que la espectroscopía es una biopsia virtual in vivo, es decir, es un estudio no invasivo. Vamos a adquirir las muestras por medio del programa, un programa digital y asimismo poder determinar qué tipo de lesión puede llegar a tener. Esta espectroscopía, como único estudio para determinar qué tipo de lesión puede llegar a tener un paciente, no sería lo ideal. Esta espectroscopía puede ir acompañada o es preferible que vaya acompañada de una perfusión de cerebro, un cerebro con contraste puede ser como mínimo, o una tractografía. Cualquiera de estos estudios en asocio con la espectroscopía pueden llegar a determinar mejor qué tipo de lesión pueda llegar a tener el paciente. Esta espectroscopía nosotros normalmente hacíamos o adquiríamos los pulsos de secuencia y por medio de esos ecos nos iban formando la imagen en el espacio K. Para la espectroscopía es diferente. Esta señal que nosotros estamos recibiendo de este voxel, que es el que vamos a estudiar, ya no se van a recibir secuencias o pulsos de eco. Lo que vamos a recibir son amplitudes de onda. O sea, vamos a recibir este tipo de señales. ¿De qué proporción? Dependiendo la cantidad metabólica que tenga o la composición metabólica que tenga este tejido. Acá tenemos un eje Y y un eje X con respecto a un campo magnético de un resonador de 1.5 teslas. Normalmente, la frecuencia de resonancia en este tipo de resonadores es de 64.28 MHz. Y lo que nosotros vamos a intentar hacer es poder identificar por medio de esas amplitudes unos metabolitos que están por acá, chicos. Y esos metabolitos van a estar por debajo de una frecuencia de 15 Hz. Entonces, si podemos eh, hacer el cálculo, vamos a determinar que esos metabolitos están bien chicos por allá abajo en ese campo magnético tan grande. ¿Qué metabolitos son los que normalmente nosotros vamos a encontrar por acá debajo? El normal, en un tejido sano, vamos a encontrar el N-acetilaspartato, que va a ser nuestro marcador neuronal, en el cual nos va a determinar la integridad de la neurona. Va a estar la creatina, que es el marcador energético y es como una constante que hay en toda fórmula.
Entonces aquí vamos a poder determinar si la colina está por encima o está por debajo de la creatina y asimismo poder determinar su grado, el grado de la lesión. Tenemos otro pico que es la colina, que es nuestro marcador tumoral. Estos son los metabolitos más relevantes cuando uno toma una muestra de espectroscopía. Como les decía, va a estar dado por amplitud, o sea, qué tan bajo o qué tan alto pueden llegar a estar esos picos o esa concentración de ese metabolito en ese tejido que estamos estudiando. Y su localización dentro del campo magnético va a estar dado por la frecuencia y esta frecuencia va a estar dado en partes por millón. El N-acetilaspartato va a estar ubicado en 2.02 partes por millón. La creatina va a estar en 3.02 partes por millón y la colina va a estar en 3.2 partes por millón. Es muy importante que nosotros conozcamos la localización de cada uno de estos metabolitos dentro de este eje de frecuencia para asimismo poder identificarlos al momento de adquirir la muestra. Recordemos, este N-acetilaspartato va a ser nuestro marcador neuronal, el que nos va a indicar si la neurona está íntegra o no, la creatina que es un marcador energético y la colina que es el marcador tumoral. Normalmente, en un tejido sano, la curva debe ser de izquierda a derecha de forma ascendente. Es decir, colina baja, creatina en su constante y N-acetilaspartato debe estar elevada, dándonos una guía en que la integridad o que la parte neuronal está totalmente íntegra. En dado caso que se llegara a presentar en este tejido que estamos viendo nosotros acá, haya una lesión, se van a invertir los picos. Entonces la colina va a tender a subir, la creatina se va a mantener en su constante y el N-acetilaspartato, que es el marcador neuronal, se va a ir al piso. Eso significa que ahí puede llegar a haber una lesión glial de bajo o de alto grado, pues ya lo determina no solo la espectroscopía, sino lo van a determinar las diferentes secuencias que realicemos dentro del estudio. Y si en la curva de un tejido sano la curva era ascendente, para las lesiones tumorales o para algún tipo de lesión, la curva va a ser en decaimiento de izquierda a derecha. Entonces esta es una forma muy fácil uno de determinar si realmente el metabolito, el tejido en ese momento que estamos analizando tiene algún tipo de lesión o por el contrario no presenta ninguna alteración. Normalmente, para hacer una espectroscopía vamos a necesitar resonadores de 1.5 teslas. Recordemos que 1.5 teslas significa que el campo magnético es 15.000 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra, por lo tanto debemos de tener unos parámetros de seguridad para poder eh, manipular este tipo de equipos. Y resonadores de 3 teslas. Muy importante, si nosotros intentáramos trabajar con resonadores de un Tesla, pues creería yo que la tecnología para ese tipo de resonadores de un Tesla, pues ya es como obsoleta y la relación señal-ruido pues no sería la mejor. Los tipos de antenas que vamos a utilizar, pues se puede utilizar la GEAD, que según la literatura nos dice que la GEAD creerían que la antena que mejor se debe utilizar para este tipo de estudios porque su relación señal-ruido le va a permitir sacar unas curvas de mejor intensidad. Entonces ellos sugieren que sean la GEAD, pero la tecnología pues como ha avanzado tanto, ya salieron las antenas neurovasculares y las neurovasculares pues ya no van a ser de 8 canales nada más,
sino son de 12, de 16 canales, los cuales van a dar una relación señal-ruido excelente. Para que podamos realizar una espectroscopía de una muy buena calidad, debemos de tener en cuenta un parámetro muy importante que es nuestro shimming. Y el shimming es simplemente la homogeneidad de este campo magnético. Este campo magnético debe estar totalmente homogéneo, en el cual no le ingrese ruido, y ya pues va por parte de los ingenieros para que eh, nos hagan una muy buena homogenización y las espectroscopías salgan de una muy buena calidad. Recordemos que para hacer una espectroscopía, el paciente no debe tener absolutamente nada metálico. Si el paciente tiene brackets, tiene caja de dientes, tiene dientes que a veces van con unas calzas que son metálicas y nos generan un artificio, o las grapas que hacen postquirúrgicas, no vamos a poder realizar la resonancia magnética de la espectroscopía por resonancia magnética. Y yo le sugeriría que realizáramos primero, antes de realizar ese tipo de o hacer las secuencias, hacer una difusión. La difusión, por su susceptibilidad magnética con el metal, nos va a decir si realmente esa zona que tenía la lesión o que tiene la lesión es susceptible de estudiarla o no. Si nos sale mucho artificio, pues realmente sería en vano realizar una espectroscopía porque no nos va a salir. Lo intentemos como lo intentemos, no nos va a salir esa espectroscopía. Hay bastante duda con respecto a los tiempos de eco que debemos de utilizar y por qué se utilizan. En esta muestra, yo lo que hice fue tomar un mismo paciente para tomarle la muestra con diferentes tiempos de eco y poderles demostrar a ustedes realmente cuál es la diferencia. Un tiempo de eco que sea corto, entre 35 y 44 milisegundos, nos va a permitir a nosotros evaluar metabolitos más pequeños. Normalmente nosotros evaluamos colina, evaluamos creatina y evaluamos N-acetilaspartato. Pero cuando utilizamos un tiempo de eco corto, lo que vamos a hacer es poder identificar esos metabolitos pequeños, como por ejemplo este mioinositol, que está en 3.4, estos picos por acá que son la glutamina y el glutamato, ¿sí? Y por acá un doble pico que se llama la glicina, que también lo vamos a poder identificar. Entonces este tiempo de eco corto nos va a permitir evaluar los metabolitos más pequeños. Cuando nosotros queremos evaluar una muestra en donde haya un tejido que esté afectado y que sea una lesión visible, podemos utilizar un tiempo de eco de 144 milisegundos. Y este tiempo de eco pues nos permite ver metabolitos más grandes porque lo único que queremos determinar es exactamente si hay colina o no hay colina o qué otro tipo de metabolito puede llegar a ver. Acá vemos su colina normal, creatina, que es la constante energética, también la vemos normal, y el N-acetilaspartato, que lo vemos en gran proporción. Acá en la parte izquierda nos van a salir qué cantidad de metabolitos tiene cada una de las muestras. Entonces, por ejemplo, colina va a tener 87.846 muestras y el N-acetilaspartato tiene 165.000 muestras, 165.000 metabolitos. Eso significa que su integridad neuronal está totalmente plena. Por acá hay otro pico que nos va a salir que está en 1.3 partes por millón, que es el lactato. Y ese lactato lo que nos va a referir es que el tejido en ese momento donde se tomó la muestra es anaerobio, es decir, está respirando por sí solo. Y por acá hay otro piquito que está en 0.9 partes por millón, que es el que nos va a determinar si hay grasa o si no hay grasa dentro de la muestra, que son los lípidos. Y acá tenemos una tercera muestra que se tomó con un tiempo de eco
de 288 milisegundos. Entonces ya es para realmente cuando hay muestras o cuando hay lesiones demasiado grandes. Entonces lo único es determinar si hay colina y si hay por aquí lactato. Pero pues normalmente en el centro donde yo trabajo no tomamos sino muestras de 144 y de 35 milisegundos, que son las que realmente nos sirven. No, nosotros aplicamos las de 35, 44 milisegundos cuando son pacientes pediátricos para poder determinar alguna enfermedad neurodegenerativa o desmielinizante. Y las de 144 pues ya la utilizamos nosotros para las lesiones, evaluar la mayoría de lesiones tumorales y poder tener una muy buena diferenciación. Normalmente uno toma la muestra, este es un voxel en donde tomamos esa pequeña muestra y nos podemos parar en cualquier parte de esa muestra para poder determinar qué composición metabólica puede llegar a tener ese tejido. Otra forma relevante uno de poder determinar qué cantidad de metabolito existe dentro de una muestra es el mapa de color. Entonces, acá tenemos nosotros el N-acetilaspartato, que es la integridad neuronal en su mayor intensidad. Lo que esté en mayor concentración lo vamos a ver de color rojo, hiperintenso. Acá la colina, que es nuestro marcador tumoral, en pequeñas proporciones. O sea, no es que cuando nos salga a nosotros colina en una de las muestras uno diga o podamos determinar ya que hay una lesión tumoral o hay una lesión grande dentro de ese tejido, no. Todos tenemos colina en pequeñas proporciones. Lo que pasa es que hay que determinar es si la cantidad de colina que existe acá supera la L-N-acetilaspartato. Y cuando la llegue a superar, pues ahí podemos empezar a analizar qué tipo de lesión puede llegar a tener el paciente. Y acá tenemos la creatina en su gran extensión y de mayor relevancia dentro del tejido. Nosotros podemos tomar una muestra ya sea en axial, sea en sagital o sea en coronal, teniendo presente en que esa muestra no vaya a estar en contacto con el hueso, con el aire, que lo tenemos acá, o que haya algún tejido que contenga como los ventrículos que contienen bastante líquido o que esté cerca de una arteria, porque el movimiento de esa arteria puede llegar a tener relevancia en la muestra y nos puede llegar a salir distorsionada. Y para concluir esta parte teórica de la espectroscopía, vamos a hacer la adquisición en tres formas. Una es univoxel, la otra es en multivoxel y la otra es en 3D. La univoxel nos va a hacer una adquisición en una sola muestra. Si yo voy a coger solo este tejido, solo de este tejido, me va a dar la composición metabólica. No voy a poderme parar ni acá, ni acá, ni acá. No, eso no lo voy a poder hacer. Mi muestra va a ser de 2 centímetros cúbicos y no voy a poder determinar. Si tomo solo esta muestra y se me demora 2 minutos y medio, pues si quiero saber cómo se estaba comportando este tejido contralateral, debo de realizar otro tipo de muestra. No me puedo parar ahí. En dado caso que el paciente llegara a tener acá una lesión, vamos a suponer que aquí hay una lesión, y si yo le hago o le tengo que hacer más bien a esa muestra un multivoxel, porque yo lo que necesito saber es qué composición metabólica puede llegar a tener esta lesión, cómo se me está comportando mi tejido sano y cómo se me está comportando mi tejido afectado. De igual forma, lo que debo de determinar también es que si en la zona periférica, cómo se está comportando, si se está comportando igual que el centro de la lesión o eh, ya como punto de referencia de tejido sano. Entonces a mí me sirve más un multivoxel que realmente hacer un univoxel. Si yo quisiera hacer
muestras en Univoxel, pues simplemente tomo una muestra acá y vuelvo y tomo otra acá, pero entonces sería el doble de tiempo. Lo ideal es tomar una multivoxel que yo me pueda parar en cualquier parte de acá de esta muestra y poder revisar toda su composición metabólica. Y una muestra más interesante, esto solo lo voy a poder hacer en un solo corte. En este corte nada más lo puedo hacer. Si por el contrario mi lesión ya no está en un solo corte, sino está en varios cortes, entonces yo puedo tomar una muestra acá, puedo tomar otra muestra aquí y puedo tomar otra muestra en este corte. Entonces ya no voy a analizar únicamente la composición metabólica o cómo se está comportando el tejido en este solo corte, sino lo voy a poder visualizar en el corte siguiente y en el corte siguiente. Tengo que cubrir los cortes que yo crea necesario y de igual forma también me voy a poder parar acá, voy a poder tomar esta muestra aquí, 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 en cualquier lado. Entonces si aquí tiene una lesión tumoral, pero compromete este corte y en este alcanza a tener también lesión y en el último corte por acá también tiene lesión, pues yo simplemente tomo las muestras tanto en este corte como en el siguiente, como en el corte 3. Vamos a enumerarlos. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces me voy a poder parar lo mismo en cualquier parte de esta muestra que yo haya tomado en este corte, en el corte 2 y en el corte 3. Y así mismo poder también llegar a determinar su composición metabólica de ese tejido. Recordar, por favor, que no debe estar pegado al hueso la muestra. Si está muy pegadita acá, suponiendo que esto fuera acá una lesión y yo intentara tomar un voxel, me toca buscar la mejor forma de hacerlo. O bien pasando un corte por este lado y haciéndolo en forma coronal, o pasándolo por este lado y haciéndolo en forma sagital. Pero lo ideal es que no tenga contacto con el hueso. Si por algún motivo llegara a estar contaminado, porque hay muchas lesiones que nosotros revisamos y realmente están tan edematizados, o sea, tienen bastante edema vasogénico alrededor de la lesión, hay unas bandas que nosotros podemos sacar y colocárselas. Entonces le coloco yo una banda de protección acá para evitar que el ruido o el artefacto que me está generando este tejido adyacente me puede generar un poco de ruido en la muestra, pues simplemente le coloco unas bandas de saturación. Esas bandas de saturación no me alteran el tiempo, no me lo van a aumentar y por el contrario sí me van a dar una mejor calidad en la muestra. Acá le coloco otra. Hay que tener mucho cuidado también que estas bandas que le estoy colocando acá no toquen la muestra para evitar malas calibraciones y el resultado no sea el más óptimo. Entonces yo lo puedo encerrar en estas cuatro bandas de saturación y le puedo colocar una banda superior y una banda inferior y evitar que se me vaya a meter ruido en la muestra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que no esté cerca al hueso, que no esté cerca al aire. Hay lesiones que están por acá cerca a los ventrículos y los ventrículos, pues como es líquido, me va a generar también una alteración en la muestra. Para las muestras en univoxel, cuando yo hago mi calibración, recuerden ustedes que como tengo una frecuencia de resonancia de 64.28 MHz de mi resonador de 1.5 teslas, que es el que nosotros manejamos, las muestras o los metabolitos estaban por debajo de los 15 Hz. Con esto, las muestras de univoxel deben de estar por debajo o nuestra calibración debe dar por debajo de los 7 Hz. Para el multivoxel debe estar por debajo de los 13 Hz. Y para las secuencias 3D deben de estar por debajo de los 15 Hz. Cuando nosotros colocamos una muestra que no esté cerca al hueso, que no esté cerca al aire, que no esté cerca al líquido,
y que no esté cerca a arterias o venas que nos puedan llegar a alterar la muestra, nos va a dar este tipo de calibraciones y entre más baja sean estas calibraciones, muchísimo mejor. Hay calibraciones que nos dan hasta 4 Hz y entonces hay varios tecnólogos médicos que se asustan porque piensan que está muy bajo y no, entre más bajo sea este valor, va a ser mejor la toma de la muestra. Una muestra bien calibrada nos va a sacar una muy buena composición metabólica. Después de haber tomado la muestra, después de que yo tomo acá mi muestra de este univoxel y si por acá de este 3D y si por acá me quedó un pedacito de lesión y yo no la cogí dentro de las muestras, ya no se puede hacer absolutamente nada. Yo tengo que repetir nuevamente la muestra para poder o hacerle otro cajón acá y se nos iría el doble de tiempo. Le puedo hacer otro cajón acá y él pues me lo va a tomar en los diferentes cortes, en el slide 1, en el 2 y en el 3. Pero si en mi muestra original yo no tomé esta lesión, ya no se puede hacer nada. O sea, me toca repetir el paciente, me toca repetir la muestra. Son secuencias que se demoran alrededor de unos 8 minutos en 3D. En multivoxel se demora más o menos 4 minutos 20 segundos y en univoxel se demora más o menos como 2 minutos 40 milisegundos. Entonces es muy importante que también analicemos totalmente el corte y totalmente el cerebro para así mismo poder determinar las diferentes lesiones que por ahí haya dentro del cerebro y que no se nos vayan a escapar. También es importante tener en cuenta que las muestras de los metabolitos que vamos a analizar acá queden con una línea de base que sea muy buena, porque a veces nos salen muestras con una línea de base tortuosa y pues realmente son muestras que no van a servir absolutamente para nada. En el video que les voy a mostrar a continuación, vamos a revisar cómo es la forma correcta y qué parámetros debemos de tener en cuenta nosotros para poder tener una muy buena localización, una muy buena adquisición de una espectroscopía. Bien, vamos a realizar la parte práctica de la planeación de la espectroscopía por resonancia. Hay tres formas de realizarlo, una que es single box, otra multivoxel y la otra 3D. El problema que tiene la univoxel es que va a salir una única muestra y acá nos va a dar la adquisición de esta lesión, pero si nosotros queremos compararla con el tejido sano, pues nos va a tocar realizar otro tipo de muestra y se nos va a ir el doble de tiempo. Este univoxel únicamente yo la utilizo, no sé si en otras partes lo realizan, pero es para estudiar lo que son los hipocampos. Uno puede ajustar de forma tal que solo coja el unicampo, el hipocampo y no coja tejido adyacente. Para eso es lo único que yo lo realizo o para pacientes pediátricos. Pero cuando son este tipo de lesiones, lo aconsejable y lo que yo les sugiero es realizar una secuencia multivoxel en donde vamos a tomar las muestras de la lesión junto con tejido sano como referencia para poder comparar qué metabolitos son los que tienen el tejido sano y qué metabolitos son los que tienen la lesión. Como esta lesión que se nos está presentando no está en un solo corte sino está en varios cortes, entonces lo ideal también es tomar una muestra 3D en donde podamos tomar cómo se comporta la lesión en este corte, en este otro, pero si quisiéramos hacer una única muestra de multivoxel, la tomamos y nos podemos parar en cualquier parte de este cuadrado y poder obtener muestras y compararla con el tejido afectado. Como les digo, para este tipo de lesiones también en donde hay en múltiples cortes, lo ideal es tratar de ajustar la muestra y tomar los cortes en donde haya la lesión. Para este caso tenemos la lesión en este corte. Para poderla planear bien, abrimos acá una ventanilla y sacamos una grilla, y la grilla, estos voxeles que tenemos acá, estos cuadrados que tenemos acá deben de estar completos. Si los tomamos a medias,
nos va a tomar como promedio el ruido que está externo al voxel, y promediándolo nos va a salir la muestra con bastante ruido y una línea de base que no es aceptable. Entonces lo ideal es tratar de ajustar la muestra de forma tal que estos voxeles queden completos. Ya después de tener esa muestra ajustada, vamos a empezar a contar los cortes hasta donde está la lesión. Entonces acá le vamos a dar iniciar, 2, 3, 4 y 5 cortes. Ahí le vamos a decir que finalice. Ya finaliza la muestra. Serían 5 cortes. Este corte que nosotros tenemos realizando, hicimos una técnica de 6 por 1. Entonces hicimos un grosor de corte de 6 con una separación de 1. La sumatoria nos da 7. Y la técnica del voxel debe ser múltiplo de esos 7. En este caso nos da 7 por 4, 28. Y ahí ya podemos saber que la muestra geométricamente está bien tomada. Otra recomendación especial es que la geometría que tiene en el plano de adquisición del corte debe ser axial puro, lo mismo que la muestra, para que las dos geometrías coincidan. De lo contrario, cuando vayamos a hacer el postproceso, no van a cuadrar los voxeles, entonces nos van a salir muestras erróneas. Acá está el tiempo de eco, que se lo podemos variar, 144 para lesiones tumorales. No le podemos colocar un tiempo de eco de 35 porque no queremos ver metabolitos pequeños, sino queremos ver metabolitos grandes como lactato, como colina o como es el comportamiento del N-acetil, que es la integridad neuronal. Y 288 ya cuando queremos ver exclusivamente los metabolitos más relevantes de la muestra, pero por lo general yo le hago muestras de 144 con tiempo de eco para que sea de óptima calidad. Esos son los pasos que debemos de seguir nosotros para poder hacer una muy buena muestra de espectroscopía. Acá tenemos unas bandas de saturación. Podemos colocar la derecha para obviar todo este líquido que hay del ventrículo. Lo podemos colocar sin que toque el voxel. Vamos a colocarle una izquierda, una anterior y una posterior. Si queremos, le podemos colocar una superior para evitar también el ruido del ventrículo y otra inferior. El hecho de que le coloquemos esas bandas de saturación no implica que el tiempo se nos vaya a duplicar. Por el contrario, sí vamos a asegurar que la muestra vaya a quedar sin este ruido adyacente y que no se nos vayan a meter artificios, ya sea por el líquido, por el hueso, por el aire o por regiones o tejidos en donde haya vascularización. Luego de realizar este ajuste de la muestra, lo que hacemos es salvarla y él nos va a sacar acá un mensaje en el que nos dice cuántos cortes realmente hicimos. Para esta muestra tomamos 4. Él nos está diciendo que para estos 4 cortes el espaciado de corte debe ser de 9 milímetros y podemos continuar. Si nosotros programamos acá 4 o 6 cortes, acá tomamos 6 muestras en 6 cortes diferentes y aquí nos aparece 4, tenemos que nuevamente volver a reubicar la muestra porque nos debe de coincidir esa geometría. Luego de salvarla y enviarla, el resonador tiene una frecuencia de 64.28 MHz y los metabolitos los vamos a adquirir o los vamos a visualizar por debajo de los 15 Hz. Aquí esta muestra se nos fue calibrada en 10 Hz. Eso significa que está dentro de los parámetros normales, pero entre más baja esté, muchísimo mejor nos va a salir la muestra. Y bien, este es el resultado final en la obtención de la espectroscopía por 3D. La lesión era demasiado grande para hacer una adquisición multivoxel únicamente en este tejido y mucho menos para tomar unas secuencias en univoxel, porque eso significaría que nos tocaría tomar una muestra en el centro de la lesión, otra en la periferia y otra en el tejido de referencia para saber el comportamiento de la misma. Como la lesión era demasiado grande,
abarcamos desde esta imagen hasta esta imagen, y desafortunadamente dentro de las recomendaciones que nosotros tenemos es tratar de no tomar líquidos, aire, hueso o zonas vasculares que puedan llegar a afectar la muestra, pero desafortunadamente este tipo de lesión estaba abarcando esas zonas y pues tuvimos que hacer una muy buena calibración para que nos salieran las muestras que realmente se necesitaban. Acá vamos a ajustar la muestra, le vamos a colocar una línea de base, aquí vamos a activar el nombre de los metabolitos y vemos que en este tejido sano la colina tiene un comportamiento más bajo que el N-acetilaspartato. La colina es el marcador tumoral y el N-acetilaspartato es el marcador de la integridad neuronal. La curva va ascendente, significa que el tejido está sano. En todos los tejidos vamos a tener colina, pero pues eso no implica que realmente haya lesiones tumorales ahí, sino que tienen un contenido metabólico muy bajo. Esta cantidad de metabolitos que aparecen acá, como la colina que es de 114.000 y el N-acetilaspartato que es de 187.000, están contenidas en estas amplitudes de onda de los metabolitos obtenidos. Entonces, a mayor número de metabolitos que obtengamos nosotros o que tengamos en cada una de estas amplitudes, el pico va a ser más relevante. Acá vamos a hacer una comparación con el tejido afectado y saber qué metabolitos fueron los que pudieron llegar a ser afectados. Comparando la muestra, pues acá tenemos 114.000 metabolitos de colina y acá se nos bajó a 58.000. Acá tenemos 187.000 muestras de N-acetilaspartato de integridad neuronal y aquí se nos bajó a 76.000. Eso significa que sí hubo una alteración de este metabolito, pero los dos bajaron a la par. Eso normalmente se pueden dar en lesiones secuelares o lesiones vasculares, pero eso ya lo determina es el médico radiólogo de acuerdo a lo que él vea en las diferentes secuencias obtenidas. Por eso la recomendación es que normalmente una espectroscopía como un único estudio para valorar una lesión pues debe de ir acompañado con un cerebro con contraste, una perfusión o una tractografía. En este mapa de intensidad vemos que la mayor relevancia del N-acetilaspartato está en esta zona roja, la colina está en esta concentración, lo mismo que la creatina, y acá el litio y el lactato pues tienen unos punticos por allá aislados, pero también sirve para determinar ese metabolito con la intensidad de señal que nos dé. Una muestra siempre debemos de obtenerla y adquirirla dentro de este voxel. Vamos a suponer que esta parte del ventrículo que está acá es una lesión. Si se nos escapó tomar muestra de ese tejido, ya no puedo hacer esto, porque si vamos a compararlo acá no hay ningún pico definido y eso no es ninguna espectroscopía, tampoco es un mapa metabólico. Si ya se nos escapó esta lesión fuera de este voxel, tengo que repetir nuevamente la muestra, ya incluyéndola para poder saber su composición metabólica. Entonces yo me puedo parar acá, si ustedes miran acá va cambiando los picos, pero me está dando una concentración metabólica bien diferenciada. Entonces también fue una muestra muy bien calibrada porque los picos, a pesar de la lesión y a pesar de la contaminación que tiene, fue una muestra muy bien obtenida y una calibración efectiva. Bien, espero que el video les sirva a los tecnólogos médicos que están intentando realizar este tipo de estudios, a los que ya están avanzados, que sea también de una gran ayuda, y a las personas que no tenían conocimiento de qué era una espectroscopía como biopsia virtual para tomar diferentes composiciones metabólicas y saber qué contiene cada uno de los tejidos, les sea de gran ayuda para su trabajo diario. Entonces esto era todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Chao, chao.